Bien, queridos hermanos, una vez más sean bienvenidos en esta hora de la mañana a un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más dirigirme a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Óscar Martínez. Y en esta hora de la mañana vamos a meditar en un tema siempre de la matutina del Cristo triunfante. Pero antes de ello, queridos hermanos, los invito a que me acompañen en una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos en esta hora de la mañana por su infinito amor y misericordia. Gracias porque hasta este momento su brazo misericordioso nos ha mantenido, nos ha guardado de todos los peligros. Ahora que hemos de meditar en su palabra, le imploramos que su Santo Espíritu nos ilumine para que podamos nosotros obedecer su santa palabra. Guíenos en el camino recto y guárdenos en el hueco de su mano. En el nombre de Jesús le imploramos y agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora de la mañana vamos a estudiar un tema el cual lleva por título Toda la creación ha sido afectada por el gran conflicto. Ya nos encontramos hoy 10 de octubre. El tiempo transcurre rápidamente sin que lo podamos detener. Bien, el tema correspondiente para esta mañana está basado en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 30. Y hay una frase muy interesante que Cristo pronunció en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios nos dice, consumado es. Al escuchar estas palabras, queridos hermanos, al ver lo complejo de todo esto, o más bien dicho, las palabras consumado es, al ser pronunciadas implicaba algo muy interesante y decisivo para la humanidad. ¿En qué momento fueron pronunciadas estas palabras? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Estas palabras, queridos hermanos, le marcarían un punto muy importante en la salvación de las almas o en la salvación de la humanidad, si así lo queremos decir. Estas palabras, queridos hermanos, fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Para muchos fueron palabras de salvación, pero también para muchos palabras de perdición. ¿En qué sentido? Cuando fueron pronunciadas estas palabras, estaba decidido el destino de la humanidad. Llegará el momento en el cual también se han de pronunciar nuevamente estas palabras, consumado es, hecho está. Y en ese mismo momento podremos decir nosotros con toda seguridad, o podemos decir, mejor dicho, con toda seguridad, el caso de cada uno de los seres humanos ya estará decidido. Ahora, ¿qué nos dice la matutina del Cristo triunfante concerniente a esto? Desde el pesebre hasta la cruz, Satanás persiguió al Hijo de Dios. Las tentaciones se acumularon sobre él como una tempestad. Noten esto. Recordemos el propósito por el cual Cristo había venido a esta tierra. Era redimir a la humanidad. Por eso Satanás se esforzó en hacerlo caer en cada punto de su vida. Sabemos nosotros que no lo logró. Pero cuanto más fiero era el conflicto, más se familiarizaba con las tentaciones que asedian a los hombres y más preparado estaba para socorrer a los tentados. Recordemos la ocasión, hermanos, ya lo hemos estudiado en esta secuencia de temas, la ocasión de las tentaciones de Jesús. Si bien es cierto, fueron tentaciones que si no se hubiese estado preparado nuestro Señor Jesucristo, hubiese podido ceder. Pero recordemos lo que Cristo previamente había hecho. Había ayunado 40 días y 40 noches. Espiritualmente Él se encontraba fortalecido. Estaba listo para poder resistir la tentación. Ahora, recordemos lo que Cristo dijo. Ejemplo os he dado. Todo lo que Cristo hizo para vencer al pecado, queridos hermanos, tengamos la plena seguridad que si nosotros nos aferramos a sus promesas, nos consagramos a Dios, también podemos vencer el pecado.
La dureza de la prueba por la cual tuvo que pasar Cristo guardaba proporción con el objeto que había de ganar o perder mediante su éxito o fracaso. No estaba en juego solo el interés de un mundo. Este planeta era el campo de batalla, pero todos los mundos que Dios había creado se verían afectados por el resultado de ese conflicto. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese podido vencer al pecado? Los demás mundos hubieran visto cuál iba a ser el destino de la humanidad. Movido por el propósito de llegar a ser el gobernante supremo, Satanás intentó derrocar a Cristo. Por lo tanto, planificó y llevó a cabo el asesinato de Cristo, con la esperanza de que no pudiera soportar una muerte tan horrenda como la que solo podía idear la sabiduría infernal. Noten esto, ¿cuál era el propósito de Satanás? Que Cristo desistiera de morir por nosotros. Que Cristo nos dejase a merced de Él, para que Él pudiera hacer con nosotros lo que le placiera. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si Cristo no hubiese soportado la prueba, hermanos? A lo mejor ya no existiera este mundo. Pero por misericordia de Dios, por el gran amor que Cristo obró en favor nuestro, es que ahora nosotros debemos de esforzarnos por obtener la salvación. Agradecer cada día a nuestro Señor Jesús todo lo que Él sufrió por nosotros. Y en todo momento sabemos que Cristo se esforzó para ser leal a Dios y para darnos un ejemplo. Pero no solamente Cristo se esforzó para darnos un ejemplo. Noten lo que dice el escrito inspirado. En todo momento se esforzó por demostrar la exactitud de su afirmación acerca de que Cristo no era abnegado. ¿Quién también se esforzó? Satanás, queridos hermanos. Satanás también se esforzó para que nosotros tuviéramos un mal concepto de Cristo. Ahora, bajo la influencia satánica, la muchedumbre clamó en favor de la crucifixión de Cristo. Todo el cielo contemplaría los sucesivos pasos de la humillación de Cristo, su juicio, su rechazo, su muerte. Y cuando estuvo en la cruz, fue en ese momento cuando se proclamaron las palabras que mencionaba el libro de Juan capítulo 19, versículo número 30. Consumado es, indicando que la lucha había terminado, y dando paso también a que, como nosotros conocemos la historia, podamos decir, concluyendo también la victoria, para darnos ejemplo y para darnos redención. Todo el cielo, queridos hermanos, estaba a la expectativa de lo que Cristo estaba pasando hasta ese momento. Qué espectáculo fue para el mundo, queridos hermanos, ver cómo Cristo venció el pecado, venció la tentación, venció al adversario de las almas y venció a la muerte. Y noten lo que dice el escrito aquí. La sangre del inocente se había vertido por la culpa. La vida que ofreció rescataría a la raza humana de la muerte eterna y sellaría la suerte de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Satanás trató de causar la impresión de que estaba trabajando por la libertad del universo. Incluso cuando Cristo colgaba de la cruz, el enemigo decidió imprimir a sus argumentos tal alteración, tanto engaño, un carácter tan insidioso, que todos se convencieran de que la ley de Dios era tan tiránica. Llegó incluso el punto en el que Satanás cuestionó de que había sido demasiado exigente Dios, que un inocente, en este caso nuestro Señor Jesús, tuvo que morir, y que la muerte de él había sido en vano.
¿Cuántos, queridos hermanos, piensan que la muerte de Cristo fue en vano? Y muchos pudieran decir, o pudiéramos decir, yo considero de que no fue en vano la muerte de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué revelan nuestras acciones, hermanos? No solamente con nuestras palabras podemos decir nosotros, yo siento que fue en vano la muerte de Cristo, sino también con nuestro comportamiento. Y al momento que nosotros hacemos de la ley algo por lo cual no nos regimos, o hacemos de la ley algo que podemos pisotear, en ese momento nosotros estamos diciendo, fue en vano la muerte de Cristo. Él mismo trazó todo plan, ideó todo mal, encendió toda mente para poder causar aflicción a Cristo. Él mismo instigó, las falsas acusaciones que se lanzaron contra aquel que solo habría obrado el bien. Él mismo inspiró los crueles actos que añadieron sufrimiento al puro, santo e inocente Hijo de Dios. Satanás estaba en cada momento del sufrimiento de Cristo, pensando que lo había derrotado. Pero sabemos nosotros perfectamente que Cristo iba a padecer por nosotros para darnos salvación eterna. Mediante su conducta, Satanás forjó una cadena con la cual él mismo sería encadenado. El universo celestial será testigo de cuán justo es Dios al castigar al adversario de las almas. El cielo mismo vio lo que había llegado a ser si Satanás hubiera estado en él. Los corazones del universo celestial se unieron en proclamar que la ley de Dios es inmutable. Estos seres apoyaron el gobierno del Señor, quien para redimir al transgresor no escatimó a su propio Hijo de sufrir la pena establecida por el pecado. ¿Y cuál era eso, queridos hermanos? Era la muerte. En su ministerio, por su palabra y sus obras, Cristo vindicó su honor por la ley de Dios. Y por esta razón, queridos hermanos, Cristo había venido al mundo para poder vindicarnos a nosotros, para poder darnos la salvación. Pero es necesario, queridos hermanos, que nosotros comprendamos que debemos de ser leales a Dios. Debemos de amar este sacrificio que se obró en favor nuestro. De lo contrario, como mencionaba anteriormente, estaremos diciendo con nuestras acciones, fue en vano el sacrificio de Cristo. Dios puede ayudarnos, queridos hermanos, para poder aceptar, para poder valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para poder comprender que toda la creación ha sido afectada por el gran conflicto. Pero llegará el momento en el que ya no veremos más sufrimientos. Llegará el momento en el que se erradicará el pecado. Llegará el momento en el que podremos decir viviremos eternamente. Pero mediante debemos de prepararnos. Debemos de ser leales a Dios. Y debemos de poner nuestra voluntad en la disposición de hacer la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos. Porque cuando se pronuncien nuevamente las palabras consumado es o hecho está, cada caso estará decidido. Y luego de eso, queridos hermanos, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. La oportunidad es hoy. Aprovechémosla para que así podamos ser vindicados por el amor de Dios. Vamos a finalizar con una oración. Oremos, por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, una vez más nos dirigimos a su trono de gracia para agradecer por la vida, por la salud que nos da. Gracias por la enseñanza que diariamente nos imparte. Gracias porque hasta este momento nos ha hecho conocedores de su verdad. Ayúdenos para poder atesorarla y así poder prepararnos para juntos poder morar con usted por toda la eternidad. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en este devocional y acompáñanos en el resto del día. Son favores y súplicas que esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ha sido nuevamente un gusto para mí haber compartido con cada uno de ustedes, esperando que si el Señor nos presta la vida, el día de mañana podamos continuar con los devocionales
de la matutina, el Cristo triunfante. El Señor les bendiga.